¿Te has dado cuenta que has puesto tu seguridad en algo equivocado? Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo el profeta Nahum habla de esto. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, ayúdame a buscar ahí en Nahum capítulo 3. Y el día de hoy vamos a leer del versículo 12 al 19. Y la palabra de Dios dice así: Todas tus fortalezas son como higueras cargadas de higos tiernos, que caen, si las sacuden, en la boca de quien los come. Tu ejército parece formado de mujeres, las puertas del país están abiertas para el enemigo. El fuego ha destruido tus cerrojos. Prepara agua para que puedas resistir el sitio. Refuerza tus defensas. Métete en el lodo, pisa el barro, toma el molde de tus ladrillos. Ahí te consumirán el fuego y la espada como langosta. Te exterminará por completo. Multiplícate como las langostas, multiplícate como los saltamontes. Tus comerciantes se hicieron más numerosos que las estrellas del cielo. La langosta cambia de pie y vuela. Tus guardianes son como las langostas y los encargados de reclutar tus tropas son como nubes de insectos. Cuando hace frío se posan en las paredes, cuando sale el sol se van. Nadie sabe a dónde. Como duermen tus pastores, oh rey de Asiria, tus oficiales descansan, tus tropas andan dispersas por los montes y no hay quien las reúna. No hay remedio para tu herida, tu llaga es incurable. Todos los que oyen de tu desgracia aplauden de alegría, pues ¿quién no sufrió tu maldad sin fin? Sabes, es muy interesante este tema que este pasaje que acabamos de leer, porque de alguna manera todos buscamos sentirnos seguros en algo. Algunos buscan seguridad en éxito, otros buscan en certeza económica. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando aquello en lo que confiamos comienza a fallar? Porque bien, muchas veces nosotros creemos que tenemos suficiente fuerza, suficiente inteligencia, suficientes habilidades o incluso suficientes recursos. Y por eso es que creemos que estamos seguros, pero la historia y la Biblia está llena de personas, de imperios, de empresarios que parecía imposible caer hasta que cayeron. Y esto es exactamente lo que sucede con la ciudad de Nínive, como veíamos el día de ayer. En Nahum 3, Dios está hablando contra la ciudad más poderosa de su época. Es como si el día de hoy estuviéramos hablando hacia Estados Unidos o hacia China. Nínive era la capital del imperio asirio. Nínive era famosa por su ejército, por sus conquistas y su brutalidad. Nínive parecía invencible. Pero Dios le está mostrando una verdad, que nada construido lejos de Dios puede sostenerse para siempre, como vimos el día de ayer. Y en esos versículos 12 al 19, Nahum está describiendo la caída de Nínive. Y esto nos enseña dos verdades muy importantes. Y la primera es que el primer punto es que lo que parece fuerte puede caer cuando está separado de Dios. Nahum utiliza una imagen muy interesante en los primeros versículos. Dice que todas las fortalezas son como higueras tiernas que si las sacuden se caen. Así de fácil. Dios compara la fortaleza de Nínive con higos maduros. Una higuera llena de frutos que parece tener algo valioso, pero cuando alguien la sacude, los frutos se caen fácilmente. La idea que el profeta Nahum nos quiere enseñar, que aquello que Nínive pensaba que era su mayor fortaleza, en realidad era más frágil de lo que ellos imaginaban. Ellos confiaban en sus murallas, ellos confiaban en sus soldados, ellos confiaban en sus estrategias. Nínive confiaba en sus riquezas, pero Dios les está diciendo que todo lo que parece fuerte va a caer muy fácil. Y después les dice que su pueblo será como mujeres, como si su ejército estuviera constituido de puras mujeres. Y no es que esté denigrando a la mujer, no está haciendo menos a la mujer para nada, solo que en aquella cultura esto se usaba como para describir a un ejército que era incapaz de defenderse. El mensaje era que la fuerza humana no va a ser suficiente cuando Dios actúe.
Ni el ejército más poderoso puede detener la voluntad de Dios. Y aquí encontramos una verdad muy importante para nuestra vida, que muchas veces tú y yo ponemos nuestra confianza en cosas que parecen fuertes, pero en realidad son frágiles y son débiles. Porque ¿quién de aquí no piensa, bueno, el día que gane más, el día que tenga más dinero y que tenga ahorros, voy a estar tranquilo? O quién no ha pensado, bueno, pues cuando logre ese ascenso en el trabajo, cuando logre esta meta, voy a ser feliz. O alguien no ha pensado, bueno, el día que todos me acepten es que en realidad voy a tener valor. Cuando tenga el control de esto o de aquello, es que realmente voy a estar seguro. Pero tarde o temprano descubrimos que estas cosas no pueden sostenernos completamente y ni siquiera están dentro de nuestro control. Uno de los grandes problemas del corazón humano es que constantemente queremos o estamos buscando vivir independientemente de Dios, confiando en nuestras propias fuerzas, confiando en nuestras propias capacidades, en lugar de reconocer nuestra necesidad de Él. Y esto fue lo que pasó exactamente con Nínive. Su problema no era solamente militar, su problema era espiritual. Ellos habían construido una vida donde Dios no tenía lugar en su día a día. Y sabes, y cuando llega la crisis, descubrieron que aquello que parecía invencible no podía salvarlos. Y el punto número 2 que te quiero dar el día de hoy es que la verdadera seguridad solamente la puedes encontrar en Dios. En los últimos versículos, Nahum dice cómo es que todo aquello que hacía grande a Nínive desaparecería. Dice que los príncipes van a ser como langostas y los capitanes como nubes de langostas que simplemente se van a ir y se van a esfumar. Las langostas en aquella época y en aquella cultura era una imagen de que algo iba a llegar, pero iba a ser destruido e iba a desaparecer. Los líderes de Nínive, que parecían poderosos, terminarían huyendo. Así es como está conectado esto. Su influencia desaparecería, su fama terminaría, su poder iba a llegar a su fin. Y el versículo 19 termina con una frase contundente, que no hay medicina para ellos y que su herida va a ser incurable, que no va a haber remedio. Pero ¿por qué Dios está diciendo esto? Porque Nínive había llegado a un punto de su orgullo y su maldad. Habían destruido completamente la sociedad que ellos habían construido. Ellos habían confiado tanto en ellos mismos, que ya no reconocían su necesidad de Dios como lo hicieron cuando fue el profeta Jonás. Y esta es una advertencia para nosotros del día de hoy. El mayor peligro no solamente es tener o hacer cosas malas. El mayor peligro es que tú y yo construyamos una vida donde digamos, yo puedo solo. Yo no necesito a Dios. Y esto es lo que nuestra cultura nos enseña. Cree en ti mismo, encuentra tu propia verdad, haz lo que te haga feliz. Pero la Biblia nos muestra que el ser humano no fue creado para vivir separado de Dios. Entonces, muchas veces tú y yo intentamos llenar nuestros vacíos con cosas buenas, que en realidad el problema es que van a terminar ocupando el lugar de Dios. Dinero es uno de ellos. Relaciones es uno de ellos. Sabes, el problema no es tener metas, el problema no es tener sueños o deseos. El problema es convertir estas cosas en nuestra fuente principal de identidad, de seguridad, de felicidad. Porque ninguna cosa creada puede cargar el peso de nuestra alma. Solo Dios puede hacerlo. Esta parte de Nahum nos deja una pregunta. ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza? Porque todos construimos nuestra vida sobre algo. Y Nahum nos recuerda que todo lo que no está construido sobre Dios, tarde o temprano va a caer. La pregunta hoy no es si tienes suficiente fuerza, suficiente dinero, suficiente conocimiento, suficientes habilidades para enfrentar la vida. La gran pregunta es, ¿estás confiando en algo que puede caer o estás confiando en el Dios que permanece para siempre? Porque absolutamente todo lo demás puede cambiar.
Todo lo demás puede desaparecer, pero Dios permanece. Y cuando nuestra vida está construida sobre Él, encontramos seguridad que ninguna circunstancia puede quitar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias porque confrontas nuestros ídolos y confrontas sobre qué está basada nuestra seguridad, Señor. Padre, ayúdanos a deshacernos de ella y a correr a tus brazos, correr hacia ti, Señor. Pon necesidad en nosotros de ti, Señor, que con anhelo te busquemos y que solamente tú puedas saciarnos, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.